Bien, bueno chicos, el encuentro del día de hoy es para socializar la temática relacionada con el desarrollo del ejercicio número 4, el cual pues compete el tema de nomenclatura. Por favor me confirman si pueden visualizar allá la presentación. Hola chicos, me confirman por favor si pueden visualizar en sus pantallas la presentación. Buenas Sí, noches, señora, profe. sí, Buenas noches, sí, señora. Bien, muchísimas gracias. Bueno. Entonces vamos a dar inicio. Primero, pues en cuanto al contenido de la socialización de la nomenclatura, vamos a hablar principalmente de los óxidos, que es uno de los compuestos que nos pide formar en la tarea. Seguidamente los hidróxidos, los ácidos y las sales. Entonces vamos a arrancar con los óxidos. Los óxidos, chicos, son compuestos binarios. ¿Qué quiere decir binarios? Que están formados por únicamente dos elementos. De esos dos elementos, como su palabra dice, óxidos, uno de ellos dos va a ser el átomo de oxígeno. Dentro de los óxidos encontramos de dos tipos, óxidos básicos y óxidos ácidos. ¿De qué depende este nombre? Del tipo de elemento que esté unido al oxígeno. Entonces, si el elemento que está unido al oxígeno es un metal, ¿sí? Recuerden que los metales están en la primera y segunda columna de transición, ¿cierto? Ya el último bloque hacia la izquierda encontramos hacia la derecha encontramos los no metales. Entonces, el oxígeno unido a un elemento metálico me va a formar un óxido básico. Ahora, ¿cómo nosotros vamos? Permítame saco acá el láser, listo. ¿Cómo nosotros vamos a formar ese óxido? Principalmente que necesitamos el átomo de oxígeno, ¿cierto? Porque estamos hablando de un óxido. El átomo de oxígeno para la formación de los óxidos siempre va a trabajar con el estado de oxidación -2, para que lo tengan en cuenta. En cuanto a la forma de escritura, primero vamos a escribir el metal, ¿cierto? La fórmula, como nosotros lo vamos a escribir, vamos a ubicar primero el metal, si es el sodio, el potasio, el cobre, el hierro, ¿sí? Y seguidamente vamos a ubicar el no metal, ¿sí? Entonces, recuerden, chicos, que en este caso el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Y el metal, pues va a depender del número de ubicación y su número de oxidación para poder llegar a formar el compuesto. En cuanto a la nomenclatura, encontramos tres tipos de nomenclatura. La guía es muy específica, ahí le piden nomenclatura stock, tradicional y le piden sistemática, pero no las tres en uno solo, sino de acuerdo a cada tipo de compuesto o nomenclatura. Entonces, cuando hablamos de la nomenclatura tradicional, vamos a arrancar nombrando o nombrándolo con la palabra óxido, ¿sí? En este caso, pues vamos a ir colocando un ejemplo. Permítanme, yo mm, me salgo para poder escribir acá. Listo. Entonces me dice, ¿sí? Que debo, acá con verde. Entonces me dicen que debo escribir primero el metal. Yo voy a poner un ejemplo del metal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sodio, ¿sí? El sodio es un elemento metálico que se encuentra ubicado en el grupo 1A. Por tanto, el sodio solamente tiene un estado de oxidación que es +1, ¿sí? Como es un óxido básico, recuerden, pues obviamente voy a tener el oxígeno, ¿cierto? Y yo les dije que el oxígeno, su estado de oxidación iba a ser -2, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo sumo estas cargas? Cuando yo sume estas cargas, esto no me va a dar 0. Y cuando yo sume las cargas de cada uno de esos elementos, de sus estados de oxidación, pues me debe dar 0. En este caso, no me da 0. ¿Qué debo hacer yo para que me pueda dar 0? Debo cruzar estas cargas. Espérenme, yo me hago mejor otra hojita para que no nos quede como tan apiñoscado eso. Listo. Entonces teníamos el ejemplo del sodio, ¿cierto? Que su estado de oxidación es +1, solo tiene S. Y tenemos acá el átomo de oxígeno, ¿cierto? Que su estado de oxidación es -2.
Vamos a borrar un momento el más para ver las cargas. Entonces yo les estaba mencionando que si yo llego a sumar esto, esta resta, perdón, esa suma me va a dar como resultado una resta, ¿cierto? Más y más por menos menos, o sea que opero una resta. En ese caso el resultado me va a quedar como -1. Y resulta que esto no puede darme así, esto me tiene que dar 0. ¿Qué hago yo para que eso me dé 0? Tengo que intercambiar sus cargas. Es decir, este 2 lo voy a bajar para este lado y este 1 lo voy a bajar para este lado. Entonces, ¿cómo me queda la molécula? Me queda sodio 2, oxígeno 1, ¿cierto? Bueno, pues no es necesario poner el 1, pero bueno, pongámoslo para que usted vea la diferencia. En este caso volvemos a poner sus cargas y procedemos a hacer la multiplicación. ¿Cómo vamos a hacer esa multiplicación? Este por este, ¿cierto? ¿Cuánto me da 2 por más 1? Pues me va a dar más 2, ¿cierto? Aquí más. 1 por menos 2, pues me va a dar menos 2, ¿cierto? Y en este momento, cuando yo haga la respectiva suma, más por más da más y más por menos da menos, opero una resta, entonces esto me va a dar igual a 0. En este espacio ya el compuesto me queda eh, equilibrado en cargas. Esto lo debo hacer con cada una de las sustancias o cada una de las especies para que lo tengan en cuenta, chicos. ¿Sí? Porque he visto algunos trabajos en los foros y sí, la reacción está bien, el nombre quizás también está bien, pero cuando uno va a ver la equivalencia de las cargas, ahí es donde está el error. ¿Listo? Es importante que en cada una de sus reacciones aparezcan las cargas para poder evidenciar esta equivalencia o igualdad. ¿Sí es clara esta parte, chicos? Señora. Bien. Profe, qué pena. Sí, ¿Será que me puede repetir ahí cómo fue que multiplicó, digamos, la carga de arriba se cruzan, se multiplican cruzados o es que sí. no entendí esta Cuando partecita? hacemos el cruce, fíjate que aquí ya lo hicimos, ¿sí? Este lo bajé para acá y este lo bajé para acá. Se hace la multiplicación entre los dos, o sea, este con este y este con este, ¿sí? Se hace la multiplicación. Por eso yo hice acá como un asterisco para indicar la multiplicación. Entonces, 2 por más 1 me va a dar más 2. 1 por menos 2 me va a dar menos 2 y cuando yo opero esto, pues su resultado va a ser 0. De esa manera me queda correcto. Entonces, cuando yo vaya a hacer la reacción, ¿cierto? El resultado de la reacción va a depender de las cargas o los estados de oxidación con los que arranqué la operación. Entonces, por eso es que es importante que tengan en cuenta los estados o números de oxidación de cada uno de los elementos en el proceso de la reacción. ¿Listo? Porque como les digo, ya he mirado algunos trabajos de ustedes en el foro y pues aunque el trabajo o el nombre y la reacción esté bien, pues sencillamente no se evidencia, chao, no se evidencia em, pues la reacción, la relación de las cargas y debe darme 0. Esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? No pueden presentar estado de oxidación o nombres cuando no han hecho esto, ¿sí? Fíjese que en el primer caso, en el primer ejemplo, me estaba dando -1 y eso no puede ser. Debe haber una equivalencia en sus cargas y debe darme 0, ¿sí? Cuando ya eso me dé, cuando usted ya opere, entonces ahí sí procedo a darle el nombre al producto que es la formación del óxido. Entonces, si vamos a hablar de la nomenclatura, ahora vamos a darle el nombre. La nomenclatura tradicional, entonces me dice que escriba primero la palabra óxido. Listo, inicie con la palabra óxido. Me dice que de seguido el metal. ¿Qué metal estoy utilizando? El sodio, o sea, óxido y termino si es oso o es ico. ¿Sí? ¿Cómo hago para saber si la terminación es oso o la terminación es ico? Eso va a depender del número de oxidación. Si el elemento solamente tiene un número de oxidación, cuando digo uno es que aparece solo un dato.
o solo un número, como en el ejemplo del sodio. Si usted se va a la tabla periódica y va a mirar el número de oxidación del sodio, usted va a mirar que solo le va a aparecer la relación de un dato, o sea, un número, y ese número es +1. Si usted se va a los de la columna 2, 2A, le sigue apareciendo solo un dato, o sea, +2. Pero cuando usted ya se va a los elementos de transición, se va a dar cuenta que los elementos de transición no van a tener solamente un número de oxidación, sino que van a tener más, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a tener en cuenta el oso o el ico. Si el el elemento solo tiene un estado de oxidación, su terminación será ico. Pero si por el contrario sus números de oxidación tiene 2 o más, debo mirar. Si el estado de oxidación con el que yo voy a trabajar es el más pequeño, será oso, y si es el mayor, será ico. ¿Listo? Ya vamos a ver un ejemplo con esos. En este caso con el sodio, entonces como solo tiene un estado de oxidación, entonces su nombre va a terminar en ico, o sea, óxido sódico. La terminación ico porque solo tiene un estado de oxidación. Ahora, con la stock me dice que debo colocar óxido del metal, listo, entonces escribo la palabra óxido del metal, o sea, óxido de sodio, porque ese es el metal que estoy utilizando, y me dice que ponga en números romanos su estado o número de oxidación. El número de oxidación del sodio es 1, ¿cierto? Ahora la sistemática. La sistemática me dice que escriba mono, di, tri, tetra del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos aparecen acá? 1. O sea que aquí será monóxido, ¿cierto? Porque dice, me dice que D, el metal, o sea, monóxido D, y que escriba mono o di dependiendo del metal. Entonces, en este caso, ¿cuántos átomos de sodio hay? 2. Por lo tanto, debo escribir monóxido de disodio. ¿Listo? Disodio. ¿Por qué disodio? Porque hay 2 átomos de sodio. ¿Por qué monóxido? Porque solo hay un átomo de oxígeno. Esas son las 3 tipos de nomenclaturas para los óxidos básicos. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo cuando hay más de 2, cuando hay más de 2 números de oxidación. Por ejemplo, denme un ejemplo de un metal que tenga 2 números de oxidación. Por ejemplo, miren el cobre. ¿Cuántos números de oxidación tiene cobre? El cobre tiene Bueno, dos estados de oxidación. vamos a hablar del hierro, ya que ninguno participó con su metal. Entonces vamos a hablar del hierro. El hierro tiene dos estados, Entonces el hierro, 162. si ustedes observan en la tabla periódica, el hierro tiene 2 números de oxidación. Uno es +2 y el otro es +3. ¿Sí? Entonces fíjese que tiene más de 1. Si yo trabajo con la de +2, la terminación en la tradicional será oso. Y si trabajo con la de +3, la terminación en la nomenclatura tradicional será ico. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces tenemos el hierro, me dice que según la forma de escritura debo escribir primero el metal y luego el oxígeno. Recuerden que el oxígeno va a trabajar siempre con -2. Y el hierro, vamos a hacer el ejercicio con el más pequeño, entonces va a ser +2. Cuando yo opere esto no hay necesidad de hacer cruces porque fíjese que ahí automáticamente me da 0, ¿cierto? Entonces para yo darle el nombre a esto con la nomenclatura tradicional, me dice que escriba la palabra óxido seguido del metal con la terminación osoico. Como estoy utilizando el número más pequeño, entonces aquí será óxido ferroso. ¿Sí? Si voy a, seguimos con la stock, entonces me dice que escriba óxido del metal, o sea, óxido de hierro, y que escriba en números romanos el número de oxidación. El número de oxidación con el que estoy trabajando es
2. Ahora la sistemática me dice que mono, di, tri, tetra del oxígeno es monóxido porque solo hay uno, ¿cierto? Monóxido. Luego dice que del metal, en este caso debo poner mono o di, dependiendo los que tenga. En este caso debo poner monóxido de mono, hierro. ¿Listo? Esas son las 3 tipos de nomenclatura para ese tipo de óxido. Ahora hagamos el ejercicio con el estado de oxidación mayor. Entonces digamos que aquí no sea 3, sino que aquí, perdón, no sea 2, sino que acá sea 3. Espérenme que esto me quedó muy grande. ¿Sí me están escuchando, chicos? Señora, sí se le escucha. Hola, ¿sí me están Sí, escuchando? señora. Sí, señora, sí se le escucha. Sí, profe. Hola, hola, ¿me están escuchando? Sí, profe, sí se le escucha. Sí, señora, sí se le escucha. Ok, bueno, listo. Entonces vamos a hacer el Profe, sí se le ejercicio. escucha. Vale, muchas gracias. Vamos a hacer el ejercicio ahora con el estado de oxidación mayor. ¿Listo? Entonces voy a borrar esto porque ya vamos con el estado de oxidación mayor al hierro. Cambiemos de color. Entonces, me dice que con la tradicional debo colocar el óxido o la palabra óxido, seguido del metal con la terminación osoico. Fíjese que ya voy a usar el mayor, por tanto aquí será óxido férrico, ¿sí? Terminación en ico. Si voy con la STOT, me dice que escriba la palabra óxido de metal. Óxido, ve, estoy solo reemplazando lo que dice ahí. Óxido del metal, en este caso será óxido de hierro, ¿cierto? Cierto. Óxido de hierro, 3. exacto, 3. Y el 3 lo escribo en número romano. Seguimos con la sistemática. ¿Qué pasa acá con esta equivalencia de cargas? ¿Esto da 0? Esto No, no da señora, no da 0. 0. Esto da 1, ¿sí? Por tanto, debo hacer el cruce. Cuando yo hago el cruce, entonces el hierro me queda con un 2 acá abajo y el oxígeno me va a quedar acá con un 3, ¿cierto? Porque hago el cruce de sus cargas para que me pueda dar, venga, lo dibujo mejor para que no parezca que este será -2 y ahora sí hagámosle el cruce de las cargas. Entonces este se va a bajar para acá, ¿cierto? Y este se va a bajar para acá. ¿Para qué hago eso? Para que las cargas ya me queden equilibradas. Entonces mire que aquí tengo más 3 y aquí tengo el -2. Cuando multiplico ambos números del mismo elemento, entonces por ejemplo esto me va a quedar 2 por más 3 me va a quedar 2 por 3, 6, o sea me va a quedar más 6, ¿cierto? Aquí sigo con la suma y opero el otro elemento. Entonces 3 por -2 pues me va a dar -6, ¿cierto? Y la resta aquí, perdón, la suma, aunque en realidad opero es una resta por la multiplicación de los signos, eso es matemáticas, ¿cierto? Más por más da más y más por menos da menos, quiere decir que opero una resta. En este caso, pues ya me va a dar 0. Ahí ya yo compruebo con los estados de oxidación que tengo equilibradas las cargas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hago? El nombre va a cambiar, chicos, sobre todo para la sistemática. ¿Sí? Porque la sistemática va a depender del número de átomos que tenga allí. Entonces, mire que arranco con mono, di, tri, tetra del oxígeno. Entonces, vamos a escribir como hay hay 3, entonces va a ser tri, óxido. ¿Por qué tri? Porque hay 3 átomos. Mire, ya bajamos, hicimos el cruce. ¿Listo? Ahora dice que del metal, mono o di, en este caso, el metal tiene 2, o sea, óxido Sí. de Hierro. hierro. Ujú, muy bien.
¿Listo? Esa es la nomenclatura para los óxidos básicos. Recuerden que en la tradicional es importante que tengan en cuenta dos cosas. Si el estado de oxidación del metal tiene más de uno, ¿sí? Entonces debo mirar con cuál estoy trabajando en mi reacción, cuál fue el producto de mi reacción. ¿Obtuve el estado de oxidación más 2 o más 3? O, por el contrario, si estoy trabajando, por ejemplo, con todos los de la columna 1A, como sodio, como litio, como potasio, ¿sí? Ellos solamente tienen un número y ese número es más 1. Como solo tiene uno, yo no puedo decir, ay, cuál es el mayor y cuál es el menor. Tampoco puedo poner oso. La IUPAC dice que si solo tiene uno, la terminación será ICO para la tradicional. ¿Listo? Si solo tiene uno. Por ejemplo, los de la columna 2A, como por ejemplo el magnesio, el calcio, ¿sí? Ellos tienen un solo número y ese número es más 2, ¿sí? Entonces, en ese caso también sigue siendo ICO. Pero cuando me voy a los elementos de transición, cobre, hierro, ¿qué otros tenemos ahí? El mercurio, ¿cierto? Bueno, todos los elementos de transición ya van a tener más de un número. Entonces, ahí yo sí debo mirar, hombre, mi producto de la reacción con qué estado de oxidación me quedó. ¿Es más 2, es más 3, es más 4, es más 1? ¿Cómo? ¿Cuántos tiene? ¿Con cuál va a trabajar? ¿Con el mayor o el menor? ¿Sí? Entonces, eso deben tenerlo muy en cuenta en el producto, porque eso no me lo están colocando en las guías. No estoy evidenciando las cargas o los números de estado de oxidación para ver si coincide con su nombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que usted no haya, que usted no haya hecho este paso, que usted no haya hecho este paso y en su reacción aparezca este compuesto, tal cual, y su nombre sea uno de estos tres, o que, por ejemplo, sea el tercero. Esto es falso, ¿cierto? Porque usted en el producto está colocando esto y yo no veo por ningún lado que el oxígeno tenga 3 y que el hierro tenga 2, ¿sí? Por eso es que es importante colocar los números de oxidación en cada uno de los productos. Por eso es que es importante nosotros hacer la equivalencia de las cargas, ¿sí? Para evitar ese tipo de cosas. ¿Listo, chicos? ¿Dudas de los compuestos óxidos básicos? No, señora. Bien. Entonces vamos a pasar a los ácidos, óxidos, ácidos o anhídridos. La nomenclatura con ellos es exactamente la misma, no cambia en lo absoluto, solamente que va a cambiar que el oxígeno ya no va a estar unido a un metal, sino que el oxígeno va a estar unido es a un no metal, ¿sí? Recuerden que los no metales son el último bloque de la derecha. Entonces, el oxígeno va a estar unido a un elemento no metálico para los óxidos ácidos. La nomenclatura también va a ser la misma, pero miremos que aparece un nuevo prefijo en la tradicional. Aparece ya el prefijo hipo y per. ¿Por qué? Porque los no metales, a diferencia de los metales, ellos tienen más de 2 números de oxidación. Si se van a ir, por ejemplo, a ver el cloro tiene más 1, el cloro tiene más 3, más 5, más 6. El azufre tiene varios números de oxidación, 2, 3, 4, 6. ¿Sí? Tiene muchos. Entonces yo tengo que mirar, si es el más pequeño, será hipo. Si es el último, el más grande, va a ser per. Profe, ¿cómo hago para el oso y el ico? El oso y el ico también, si van a ser entre los dos primeros, si tiene 4, entonces si los dos primeros eran oso, los últimos dos serán ico. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que quede clara la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, tenemos un no metal, por ejemplo, el azufre. Bueno,
Hagámoslo con cloro. Creo que cloro tiene varios. ¿Cuáles son los estados de oxidación del cloro, chicos? Más 7, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1 y menos 1. Uy, muy rápido. Más 7, Más 7, más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1 y menos 1. más 3, más 2 y más 1. Sí, Menos señora. 1. Vuelvo y lo repito. Vuelvo y lo repito. Menos 1, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6 y más 7. Listo. Miren todos los que tiene cloro. ¿Listo? Ahora, venga, pegamos acá ¿Qué me dice la nomenclatura? Si es la tradicional, tengo que mirar si es hipo o si es per. Solo para el más pequeño va a ser hipo. Y si es para el más grande, va a ser per. Solamente para estos dos casos van a ser hipo y van a ser per. ¿Listo? Pequeño hipo, grande o mayor, per. Ahora, para yo poder identificar si será oso o si será ico, ¿sí? Entonces, en este caso, los primeros serán oso y los otros serán ico. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con el más pequeño. Por ejemplo, cloro con más 1, en este caso va a ser más 1 porque recuerden que el oxígeno trabaja siempre con menos 2. Esto aquí ya sé que no me va a dar 0. ¿Cómo sé que no me va a dar 0? Porque deben tener el mismo número, ¿sí? Y no tienen el mismo número. Acá hay menos 2 y acá hay más 1. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacerse el cruce, es decir, solo bajarlos. Cuando los bajo, entonces me va a quedar cloro con 2 y el oxígeno me va a quedar con 1, ¿cierto? Cuando yo hago la multiplicación de sus cargas, pues entonces me va a dar 0. 2 por más 1 me va a dar más 2, ¿cierto? Y 1 por menos 2 me va a dar menos 2. Y en este caso ya esto me va a dar 0. Ahí ya sé que el ejercicio está bien hecho. Ahora procedo a darle el nombre. Mir, fíjense que trabajé con la nomenclatura más pequeña o el estado de oxidación más pequeño. Entonces arranco con la palabra hipo. Perdón, arranco con la palabra óxido. Aquí puede ser óxido o puede ser anhídrido, pero yo voy a poner óxido porque es lo que pide la guía. Entonces dice que arranque con la palabra óxido, ¿cierto? Dice que ponga hipo o per. ¿Va a ser hipo o per? Va a ser hipo porque trabajé con más 1, o sea, óxido hipo. Dice que escriba el nombre del no metal, o sea, cloro, pero que termine con oso o ico. Como utilicé la más pequeña, entonces va a ser hipocloroso. ¿Listo? Para la tradicional me dice que escriba la palabra óxido del no metal, o sea, óxido de cloro, y me dice que escriba el número de oxidación en número romano, en este caso es 1. Óxido de cloro 1. En la sistemática me dice mono, di, tri, tetra del óxido. En este caso es monóxido. ¿Por qué monóxido? Porque el oxígeno solo tiene uno, miren. Luego dice que del no metal, si es di, tri, tetra, en este caso hay 2, o sea, dicloro. ¿Listo? Esas son las 3 nomenclaturas. Ahora, profe, y si trabajo con la de más 4, no hay hipo y no hay per, no lo ponemos. No hay que ponerlo porque esos dos prefijos son únicamente para el estado de oxidación más pequeño y el estado de oxidación más grande si tiene varios estados de oxidación. Por eso es que es importante que identifiquen los números de oxidación de sus productos, o sea, de los productos de las reacciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de ese tipo.
Entonces, ¿qué pasa si trabajo, por ejemplo, con la de más 4? Vamos a ver. Cloro, más 4. Luego pongo el oxígeno, que es menos 2. Aquí ya sé que me toca hacer el cruce porque son diferentes y la suma me va a dar menos 2. Perdón, más 2. Entonces ya sé que tengo que hacer ese cruce. Entonces cuando yo hago ese cruce, quiere decir que este lo pongo acá abajo y quiere decir que este lo pongo acá abajo. Entonces reemplacemos el cloro con 2 y el oxígeno con 4. Aquí cada uno con sus respectivas cargas. Cuando yo haga esto, pues ya ahí ya me va a quedar balanceado. ¿Cuánto me va a dar? 2 por 4, 8, o sea, más 8. Perdón, así 2. Más 4 por 2, 8, me va a dar aquí menos 8 porque es 4 por menos 2. O sea, me va a dar menos 8. Fíjense que aquí ya están iguales, una positivo, uno negativo, y aquí ya me va a dar 0. ¿Listo? Ahora vamos con la nomenclatura. ¿Tengo que poner hipóper? No, no, porque solamente pongo esos prefijos para el pequeño y el grande. Entonces simplemente pongo la palabra óxido, que es así como tengo que arrancar. Luego dice que el no metal con la terminación osoico. En este caso, entonces va a ser óxido clórico, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque está la terminación ico va a ser para los últimos 4 o 3 números de oxidación mayoritarios. Luego la nomenclatura stock, entonces óxido de cloro y la nomenclatura en números romanos, perdón, el número de oxidación en número romano. En este caso el número romano es 4. Seguimos con la sistemática. En la sistemática debo colocar tetraóxido. ¿Por qué tetraóxido? Fíjese que hay 4 oxígenos. ¿Sí? Entonces, tetraóxido. Me llovió. Tetraóxido. Luego dice que D, el no metal, si es mono o di. Entonces, D, en este caso es dicloro. ¿Listo? Esa es la nomenclatura que ustedes tienen que poner al producto de la reacción de formación del óxido ácido o del óxido básico. ¿Qué dudas tenemos de la nomenclatura? Igual, Bueno, creo que profe, la yo guía tengo les una pide una pregunta. específica acá. Pues ahí nos La está guía diciendo les que puede ser pide para cualquiera. los óxidos colocar la nomenclatura. Dice que escriba cualquier tipo de nomenclatura para los óxidos. Fíjese, cualquier sistema de nomenclatura, cualquier sistema de nomenclatura. Solo le exige la guía que ponga para la formación de los oxoácidos, que ponga la nomenclatura tradicional, que es con el sufijo oso, ico, y para la formación de la oxisal, también la nomenclatura tradicional. ¿Cuál es la nomenclatura tradicional? La primera que estamos viendo, mire, esta. Y esta solamente se la exige para los últimos 2 compuestos. De lo contrario, ya usted puede utilizar cualquiera de las 3 nomenclaturas, no las tiene que escribir las 3, solo una. ¿Cuál es la más sencilla de todas? Para mí la más sencilla es la stock, solo que debe tener en cuenta que el número de oxidación lo debe poner en número romano. Por eso es importante que pongan los estados de oxidación en la reacción, sobre todo en el producto, para que usted si va a usar esa nomenclatura, pues pueda ver con qué estado de oxidación está trabajando. ¿Listo? ¿Dudas acá, chicos? Profe, yo tengo una duda. Digamos, cuando colocan el oxígeno, Hola, digamos, yo tengo... Buenas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? hola, ¿me están Hola. escuchando? Sí. Aló. Hola, ¿sí me escucharon? Profe, sí se le Sí. escucha bien. Ah, bueno, listo. Lo que pasa es que el micrófono disminuye el ruido exterior, entonces se me pausa acá y no puedo escucharlos. Listo. Bien, entonces no hay dudas acá.
Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señora. Es que digamos, o sea, digamos yo tengo el primero que es todo lo del cobre y el azufre y el oxígeno. Digamos mi oxígeno termina en 4. En ese caso no se tienen para nada en cuenta los átomos de cada oxígeno, solamente los números de oxidación. Claro, porque es que usted va a hacer la reacción entre, por ejemplo, cobre. El Es cobre y que, el oxígeno. ¿qué es lo que tienen que mirar acá? Por ejemplo, Sí, usted yo le tengo el dan esta primero. molécula Ah, exactamente. y usted le dice que forme un óxido básico. ¿Cómo va a formar el óxido básico? Pues con el oxígeno y el cobre, porque ya Sí, sabe que el básico es entre el oxígeno y el metal. Luego, para la del óxido ácido debe coger el mismo óxido, pero ahora con el azufre. ¿Qué pasa? Que usted tiene que hacer la reacción entre cobre y oxígeno, o sea, tiene que hacer la suma, ¿sí? Con sí, una molécula de agua, por ejemplo, ¿sí? Cuando usted hace la reacción, usted pone los estados de oxígeno, sí, ¿sí? Entonces, por sí, ejemplo, ustedes tienen que hacer la reacción. ¿Cuántos cobres hay? ¿Cuántos oxígenos y qué se forma? ¿Sí? Entonces, eso es sí. lo que ustedes tienen que hacer. Igual tienen que balancear la reacción. Balancear la reacción es colocar los coeficientes para que le dé la misma cantidad de átomos a ambos lados de la flecha. ¿Sí? Por eso es que es importante que ustedes tengan muy en cuenta los estados de oxidación de esas moléculas. ¿Listo? Sí, Perdón, sino de que esos digamos yo que elementos. ya lo intenté hacer, digamos como el de nosotros el oxígeno es 4, me dice que con ese no se puede hacer nada, que toca No, pasar al 4, oxígeno no, a no, no. A dos. ver, vuelvo y repito. Se debe hacer con el número de oxidación entre el metal que le dieron con el oxígeno y el no metal que le dieron con el oxígeno. Ya no está formando todo eso porque es que está a partir de ese compuesto, forme su óxido básico y su óxido ácido. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Ya tienes Listo. es que mirar los estados de oxidación del cobre, cuántos tiene y con cuál de Sí, tiene ellos va a más 2, trabajar. oxígeno menos 2. Eso. Sí, yo lo Entonces estaba ahí intentando. ya, Sino eso, que me ahí confundía ya, era con el número que colocaban en la parte de abajo, pero tú me estás diciendo que no, no, ya no tiene nada que ver, no sino la, ya son solamente los estados de oxidación. correcto. El número de abajo es el número de átomos, Sí, de ¿sí? átomos, no tienen nada que ver, o sea, no toca utilizarlos para nada, solamente No son los porque, números de oxidación. exacto, porque esa cantidad de átomos está allí presente, es para que el azufre complete su octeto, que era parte del ejercicio anterior que Sí, tenían del que hacer paso. la estructura de Lewis. Ajá. Pero en la nomenclatura no, porque ahí le están diciendo es que usted debe formar su óxido. ¿Usted lo forma a partir de qué? Pues a partir de esos elementos que tiene ese compuesto. ¿Listo? Listo, gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda, chicos? Porque ya vamos a pasar a otra nomenclatura. Ya avanzamos y dejamos los óxidos. Bien, como no hay más dudas, entonces vamos a continuar con los ácidos. ¿Listo? Los ácidos, bueno, aquí son haluros de hidrógeno, pero son ácidos sencillos. Permítame, yo miro aquí qué sigue. Sigue los hidróxidos. Entonces, hagámoslo en orden. Vamos con los hidróxidos. Perdón, hidróxidos. ¿Listo? También llamado bases. Los hidróxidos se representan o se identifican, ¿sí? Porque ellos tienen el grupo OH. Este grupo OH tiene como nombre hidroxilo. De ahí el nombre o su nomenclatura, ¿sí? Ese hidroxilo siempre va a trabajar con -1. Su número de oxidación, por así decirlo, porque si se dan cuenta, recuerden que el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno trabaja con +1. Cuando yo hago esa resta, el resultado me va a dar -1. Profe, ¿por qué no los baja? No, porque ellos deben estar ahí unidos para formar el ion hidroxilo, ¿sí? Como tienen esa carga negativa, si se dan cuenta,
él está altamente reactivo. Entonces al hidroxilo únicamente se le va a pegar un elemento metálico de la tabla, o sea, un elemento de transición o uno de los elementos del grupo 1 y 2A de la tabla, metales. ¿Listo? Metales. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo los escribo? Me dicen acá, ¿cierto? Que debo escribir primero el metal. Entonces, por ejemplo, voy a irme por acá, chicos, a hacer una nueva hojita. Voy a escribir acá. Bueno, vamos a llevarnos esto para allá. Listo. Entonces me dice que debo escribir primero el metal. Voy a poner, no sé, potasio, ¿sí? Y me dice que debo escribir después el grupo OH. Yo lo voy a meter en un paréntesis. ¿Para qué? Para que pues podamos ver la carga que tiene por fuera este grupo, que es -1. ¿De dónde se sale ese -1? Miremos, el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con +1. Cuando yo hago esta suma, este resultado me va a dar igual a -1. ¿Por qué -1? Porque -2, menos por más da menos. Y menos por más da menos. Entonces yo opero es una resta, ¿cierto? Entonces como opero una resta, -2 más 1 me va a dar -1, porque queda con la carga del número mayor. ¿Listo? Entonces ese -1 es ese que yo tengo acá. ¿Por qué no los cruzo para que me dé 0? Porque resulta que este ion, para que sea una base, un hidróxido, debe quedar así cargado eléctricamente, ¿sí? Entonces, esa carga, ese electroncito que está ahí, está resonando, está moviéndose y está atrayendo a un metal. Para eso está ahí, atrayendo un metal. ¿Qué metal es el que se le va a pegar ahí? Pues se le va a pegar el potasio. El potasio, si se fijan en la tabla periódica, pues solo van a tener, como es del grupo 1A, solo van a tener un número de oxidación, en este caso es +1. ¿Hay que hacer cruces? No. ¿Por qué no? Pues porque ya la suma ahí me va a dar 0. ¿Cuándo sé cuándo sí, cuándo no? Cuando los números sean diferentes, ahí hay que hacer el cruce, o sea, hay que bajarlos. Si los números son iguales, no. ¿Por qué? Porque cuando yo opere, pues me va a dar 0, ¿cierto? +1 por -1, perdón, +1 menos 1 me va a dar +1. ¿Listo? Ahora hagamos la nomenclatura. Me dice que en la tradicional debo poner hidróxido del metal y a la terminación le vamos a poner oso o ico. Recuerden lo que les dije anteriormente, que si el metal solo tiene un estado de oxidación, o sea, solo tiene un dato, solo tiene un valor, un número, ¿sí? La terminación siempre será ico. Pero si ese metal, por ejemplo, como el hierro, que tiene más de un dato, que tiene +2 y +3, ahí tengo que mirar. Si trabajo con el pequeño será oso, si trabajo con el otro será ico. En este caso, pues va a ser ico, ¿cierto? Entonces pongo hidróxido. Dice que sigue el metal, o sea, potasio, pero ojo que no va a terminar en potasio. ¿Y qué va a terminar? Va a terminar en potásico. Terminación ico. ¿Listo? Ahora sigamos con la stock. Me dice que escriba la palabra hidróxido. Hidróxido del metal, en este caso, vea, estoy solo reemplazando lo que dice ahí que escriba. Hidróxido del metal, en este caso el metal es potasio, o sea, hidróxido de potasio. Y que escriba, ve, me equivoqué acá, de potasio. Y que escriba el estado de oxidación o el número de oxidación en número romano, en este caso será 1. La sistemática igual mono, di, tri, tetra del hidróxido del metal. En este caso el hidróxido solo tiene 1, mire, entonces será mono, hidróxido,
y me dice que escriba del metal, o sea, en este caso monhidróxido de potasio. ¿Sí? ¿Sí es clara la nomenclatura? Sí, Chicos, señora, está aclarada. bien. Creo que aquí también le dicen que cualquiera de esas, sí, cualquiera. Entonces usted pone pues la que más se le facilite, con la que más se entienda, se comprenda mejor. Sin embargo, pues acá las socializamos todas para que pues usted tenga libre albedrío de colocarlo allá. Bien, pasamos entonces, ¿qué sigue acá? Pasamos con la formación del óxido ácido. El óxido ácido es hacer la reacción entre el óxido ácido más el agua. ¿Listo? Espérenme, me pongo acá. Óxidos ácidos. Listo. Entonces, el óxido ácido, en este caso, entonces me dice que a quiénes involucran. El oxígeno, el hidrógeno y el no metal. ¿Por qué? Porque recuerden que el óxido ácido era el oxígeno con el no metal. Me voy a inventar uno. Bueno, ya habíamos trabajado uno. El cobre, el cloro. ¿Cierto? ¿O qué otro óxido ácido? El oxígeno con otro no metal, el azufre. El oxígeno con yodo, el oxígeno con bromo, el oxígeno con carbono. El óxido unido, perdón, el oxígeno unido al elemento no metálico. Entonces usted evidencie cuál es un no metal dentro de los compuestos que le dieron o que se le fue asignado de acuerdo a la letra que seleccionó. ¿Listo? Listo, ya identificamos el oxígeno, ya identificamos el no metal. Ahora el hidrógeno. El hidrógeno va a ir siempre al inicio. ¿Por qué al inicio? Porque el hidrógeno es el que le da el carácter ácido a la molécula. Por eso se llama oxoácidos, ¿sí? O ácidos oxoácidos. Entonces, el hidrógeno siempre va al inicio porque es el que le va a dar ese carácter ácido a la molécula. Y en este caso, entonces el oxígeno, perdón, el hidrógeno va a trabajar con +1. ¿Listo? Les voy a mostrarles la presentación acá para que pues, voy a agrandar un tris. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, el no metal, bueno, tenemos el no metal, el oxígeno, ¿cierto? El agua para poder formarlos. Y tenemos, pues como producto de eso, el ácido oxácido. Vuelvo y repito. Tenemos el óxido ácido, mírenlo aquí, que usted lo ha formado anteriormente. ¿Sí? Miren acá, ya lo han formado anteriormente. Voy a chiquitar un tris. ¿Sí? Metal y no metal, óxido ácido. Metal y no metal, óxido ácido. ¿Sí? Este es el que ustedes traen para acá para poder hacer la reacción. ¿Con quién van a hacer la reacción? Con el agua, principalmente H2O. Cuando se forma ese óxido ácido y usted le agrega agua, se forma el ácido oxoácido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a estar formado ese ácido oxoácido? El hidrógeno, como les mencioné hace un momento en la diapositiva, que siempre va de primero, luego el óxido ácido, o sea, el no metal y el oxígeno. ¿Listo? Recuerden que el hidrógeno siempre va a trabajar con +1. Y el óxido pues va a depender de cómo usted lo formó en el óxido ácido, o sea, en el paso anterior de los óxidos. ¿Con qué estado de oxidación lo trabajó? Para que aquí pues pueda llevar a cabo esas cargas. ¿Listo? Bien, cuando vamos a colocarle el nombre, entonces tenemos la sistemática, ¿sí? Que me dice que debo colocar tetra, penta, o bueno, vámonos a la diapositiva porque creo que lo comprenden mejor acá, ¿sí? Entonces,
Específicamente la guía para ese ácido oxoácido le dice que utilice la nomenclatura sistemática. Y en la sistemática tenemos mono, di, tri, tetra, ¿sí? Del ácido, ¿cierto? Mono, di, tri, tetra. ¿De quién? Del oxoácido. En este caso, pues como tiene 3, entonces va a ser tetraóxido, ¿sí? Luego sigue la terminación ato del no metal, o sea, en este caso, para este ejemplo es sulfato, ¿sí? El número romano de hidrógeno, que es la sistemática. Voy a devolverme nuevamente a esta. ¿Listo? Mono, di, tri, tetra del oxígeno con la terminación ato, ¿sí? Con la terminación ato, eso es lo que tenemos ahí. Me dice que escriba la valencia de ese no metal y termine con la palabra hidrógeno. Entonces vamos a hacer como un ejemplito por acá debajo de esta diapositiva. Y vamos a llevarnos esta. Espérenme un segundo porque no me quiere coger para cortar. Bueno, ahorita la cortamos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner, habíamos hecho el cloro en el óxido ácido con oxígeno, ¿cierto? Aquí era -2 y aquí pongamos +2. Habíamos dicho que este tenía ¿cuántos? +2. Listo. Ahí ya eso me da 0, está bien. Este es ¿cómo se llama este compuesto? Este es el óxido ácido. ¿Cierto? Este ya lo habíamos hecho anteriormente, óxido ácido. El oxígeno con el no metal. Ahora vamos a formar el ácido oxoácido. Recuerden que les dije que para que fuera ácido oxoácido debe tener el hidrógeno, que es el que le da el carácter ácido a esa molécula. Y que el hidrógeno iba escrito de primero. O sea, pongo el hidrógeno, ¿cierto? Luego pongo el cloro y luego pongo el oxígeno, ¿sí? Cada uno con sus respectivas cargas. Aquí pues esto era así, este era -2. ¿Cierto? Y este es +1. Bien. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿cierto? ¿O hay dudas allí? Apenas lo estamos formando. Ahora miremos el nombre. Me dice que en la sistemática yo debo escribir mono, di, tri, tetra del óxido, ¿cierto? El oxígeno. En este caso, miremos nuestro ejemplo. Espere a ver si ya me deja tomar captura de pantalla. Ya. Listo. Entonces, Dios. Listo, entonces, ¿qué me dice? Que debo tener en cuenta si es mono, di, tri, tetra del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Uno, mire. Pero allá usted va a depender del número de oxidación que le haya dado. ¿Listo? Venga, ponemos un poquito complicada la molécula. Listo. El cloro tiene 4. Vamos a hacer un ejemplo con un poquito más de complicación. Entonces, digamos que aquí no es +2, sino que aquí es +4. Y si es +4, tengo que hacer el cruce, ¿cierto? Para que podamos hacer un ejemplo claro de lo que ustedes van a hacer. Entonces, como no son iguales, tengo que hacer el cruce, ¿cierto? Es decir, los bajo. Entonces, este cloro me queda convertido en cloro 2 y oxígeno 4. ¿De dónde sale eso? Del cruce que acabé de hacer. Colocamos el otro colorcito. +4 y -2. Listo.
Ahí ya me quedó bien las cargas. Ahora le pongo el hidrógeno. Hidrógeno, cloro 2 y oxígeno 4. ¿Cierto? Ahora sí vamos a ponerle el nombre. Profe, ¿qué pasó con el hidrógeno? Recuerde que es un ácido oxoácido. Listo, entonces arrancamos mono, di, tri, tetra del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? 4. O sea que arrancamos con la palabra tetra. ¿Tetra qué? Tetraóxido. Uy, no me va a caber, pero bueno. Luego me dice que seguido del no metal con la terminación ato. ¿Cuál es el no metal? El cloro, pero debe terminar en ato, o sea, clorato. Tetraóxido, clorato. Me dice que ponga la valencia entre paréntesis del no metal, en este caso, la valencia del no metal es 4. ¿De dónde sacó ese 4? Mire, la valencia del no metal es 4. Y termine con la palabra de hidrógeno. Entonces aquí de hidrógeno. ¿Sí? Esa es la nomenclatura sistemática. Miremos acá nuevamente el ejemplo que me dan. ¿Sí? Acá hay un error. Permítanme. Aquí hay un error, chicos. No debo terminar con la palabra óxido, sino que dice que debe ser oxo. Miren acá, estamos con la sistemática y yo no había leído bien. ¿Listo? Tetraoxo, no metal, o sea, tetraoxoclorato. Voy a tratar de escribirlo chiquito porque eso debe ser un solo nombre. Volvemos a empezar. Me dice que arranque con mono, di, tri, tetra del oxígeno. Dijimos que era tetra porque son 4. Luego dice que oxo. Luego dice que el no metal con la terminación ato, o sea, tetraoxoclorato, clorato, que le ponga la valencia o el número de oxidación del cloro, en este caso es 4, y que termine con la palabra de hidrógeno. ¿Sí? Esa es la sistemática. Ahora, ¿qué pasa? Que por eso es que yo les mencioné que ustedes tienen que tener muy en cuenta el número de oxidación con el que van a formar sus óxidos, su óxido ácido, su óxido básico, ¿sí? Porque fíjense que a partir de eso es que yo voy a formar el ácido oxoácido, ¿sí? Y a partir de eso se le va a dar el nombre. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, si se dan cuenta, me tocó o nos tocó hacer el cruce porque esas cargas no nos daban. Y en el momento en que se hace cruce, fíjese que la sistemática cambia automáticamente el nombre, porque en la sistemática el nombre va a depender de la cantidad de átomos que tenga la molécula, ¿sí? Según como yo la esté formando. ¿Listo, chicos? ¿Dudas de esto? No, señora, por mi parte no. Bien. Ahora nos dice que hagamos la oxisal. La oxisal me dice que se da entre el ácido más la base. ¿Sí? Entonces miremos el ejemplo. Miremos el ejemplo acá para que lo puedan ver de pronto un poco más claro. Entonces, me dice que es el óxido, el hidróxido, ¿cierto? Que ya lo hemos formado anteriormente. Recuerden que les dije que tenía el grupo OH, ¿sí? Me dicen que ese hidróxido lo reaccione o lo mezcle con el ácido oxoácido que acabamos de socializar, ¿cierto? Y como producto de esa mezcla, por así decirlo, se me va a formar a mí la sal, ¿cierto? Que va a ser
el metal con el no metal. Entonces miremos acá el ejemplo. Tenemos el hidróxido, mírenlo acá. En este caso tenemos este ejemplo para el hidróxido. Tenemos el ácido oxoácido, sí, recuerden que el nuestro era hidrógeno, cloro y oxígeno, el ejemplo que acabamos de hacer. Y me dicen que como producto de eso yo voy a obtener la oxisal, miren, en este caso el cobre más el óxido ácido, y como otro producto voy a obtener el agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos el hidróxido de sodio, ¿cierto? Que fue el ejemplo que hicimos, más nuestro ácido oxácido, que era el hidrógeno, el cloro 2 y el oxígeno 4, ¿cierto? ¿Y qué me dice? Que cuando yo mezclo esas dos cosas, que se me va a dar la oxisal. Entonces la oxisal se va a formar entre el metal, ¿cómo me va a quedar el metal? O sea, sodio, y pongo entre paréntesis el óxido ácido que se va a formar. O sea, aquí tengo cloro, tengo el oxígeno, ¿cierto? Y voy a obtener también, aquí voy a obtener, este era 4, si no estoy mal, y este era 2, ¿sí? Y aquí me dice que esto también me da agua. ¿Cuál es la oxisal que se está formando? Bueno, esta. Esta es la oxisal, la unión entre el óxido ácido y el metal. ¿Listo? Ese ion va a ser el clorato y el sodio. Entonces el nombre en la sistemática va a ser tetra, mono, ditri, tetra, penta, hexa. ¿De quién? Del ion que se ha formado, o sea, el que está entre paréntesis. Pongo, igual que en el caso anterior, el estado de oxidación con el que está trabajando el no metal, y termino con la palabra de el metal. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá. Bueno, otra hojita. ¿Listo? Entonces vamos a poner nuestros ejemplos, que fue los que hicimos. Voy a recordárselos. Vamos a ir a los hidróxidos. ¿Qué hidróxido formamos de ejemplo? El hidróxido de sodio, miren. Este fue el ejemplo que hicimos, o sea que lo voy a llevar a la nueva hoja. Era de potasio, ¿no? Hidróxido de potasio, miren, ¿cierto? Ahora me dice qué más la oxisal que formamos. Recuerden que el ácido oxácido, perdón, teníamos el hidrógeno, el cloro 2 y el oxígeno 4. ¿De dónde sacó eso? Miren, me voy a devolver. Este fue el ácido oxácido que formamos. Ahora me dice que como producto de esto voy a obtener la oxisal. ¿Entre quién? Voy a poner otro color. ¿Entre quién? Entre el óxido ácido y el metal. ¿Listo? Estas dos cosas se van a formar. Hagámoslo. Entonces el potasio con el cloro, ¿cierto? Cloro 2, oxígeno 4, perdón. Aquí era 4 y aquí era -2. Aquí las cargas no las voy a cruzar, así como pasó con esto, porque esto va a quedar en forma de ion. Entonces esta resta me va a dar -2. Y me dice que más también se va a formar agua. ¿Listo? Esa es la reacción que ustedes tienen que hacer. Obviamente, con el hidróxido que usted haya formado, el ácido oxácido que usted haya formado. ¿Listo? Mire que solamente uní estos dos. Y solamente cuando puse estos dos, solo reflejé sus cargas. Espérenme, yo escribo bien el cloro que se ve como raro. Cloro. ¿Listo? Entonces el cloro tiene +4, coloquemos de los más atrasito, +4 aquí, solamente van sus cargas. Y el oxígeno con -2. Cuando yo hago esta suma,
Entonces me va a dar más por más da más y más por menos da menos, opero la resta, y más 4 menos 2 me va a dar más menos 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que les acaba de explicar en este caso? ¿Listo? ¿Claros ahí, chicos? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bien, listo. Entonces fíjense que es, bueno, retomando. De esas dos mezclas, entonces se obtuvo la oxisal. ¿Cuál es la oxisal que se formó? Esta. Esta es la oxisal de la que habla la guía. Esta es la que se ha formado. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora le dice que aparte de eso, póngale el nombre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a poner el nombre? Me dice que tengo que mirar tetra del clorato. ¿Sí? Espérenme, yo borro acá para que vean bien este ejemplo. Entonces me dice que debo colocar tetra del óxido ácido que se ha formado y con la terminación ato del no metal. Entonces voy a devolverme acá para explicarme mejor, ¿cierto? Entonces en este caso es tetra, ¿cierto? Aquí será tetra. 2 y acá 4. Ajá, sí, está bien. Ah, voy madre, los borré. Cloro y oxígeno. Listo. Entonces va a ser tetra, ¿cierto? Tetraoxo dice que siga con la terminación ato del no metal, tetraclorato, tetraoxoclorato. Me dice que ponga el estado de oxidación del cloro. El estado de oxidación del cloro, ¿cuál es? Estamos trabajando con el 4. Y que termine con la palabra de el metal, o sea, de potasio. Eso es lo que me dice la nomenclatura. ¿Sí? Porque la oxisal que se ha formado es esta. Vamos nuevamente con el ejemplo gráfico. ¿Sí? Entonces, fíjense que la sistemática tetrasulfato, ¿por qué? Pues porque en este caso tienen de ejemplo azufre, ¿sí? ¿Por qué tetra? Porque recuerden que siempre va a ser en base al óxido ácido que usted ha formado, ¿sí? El número de oxidación con el que usted vaya a formar su óxido ácido y termine con la palabra del sulfato. Si voy a utilizar la STOC, que en este caso pues no la piden, pero pues vamos a verla, sería sulfato de cobre 2. Para nuestro ejemplo, sería clorato de potasio 1, ¿cierto? Porque en este caso para la STOC debo poner es el número romano, el metal, ¿cierto? Entonces, clorato de potasio 1 en nuestro ejemplo. La tradicional me dice que sulfato cúprico, es decir, el ion que se ha formado con el óxido ácido y la terminación del metal. Entonces, en este caso, será clorato de potasio. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Dudas acá de este, por favor? Que este es como el más complejo de todos. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, señora. Bien, Sí, ¿dudas señora. de esto? Chicos, No por el momento. bien. Acá, ¿qué es lo importante? Lo importante es que usted haga muy bien su óxido ácido, su óxido básico, porque a partir de esos dos es que usted va a formar el resto. Fíjese que el hidróxido prácticamente es su óxido básico con el átomo de hidrógeno. Miren, la base, ¿sí? Su ácido oxácido va a depender de su óxido ácido, mire.
La oxisal va a depender de ambos, vea, el hidróxido y el ácido oxáceo. Por eso es que acá en la nomenclatura es clave que usted establezca los números de oxidación con los que van a trabajar cada uno de los elementos. Si usted hace eso bien desde el principio, ya no va a tener ningún tipo de complicación cuando vaya a darle el nombre. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, inquietud frente a las nomenclaturas que solicita la guía. Ojo, que deben hacer la reacción para todas, ¿sí? Por ejemplo, para el hidróxido, ¿sí? Entonces recuerden que se forma con agua. Vamos a colocarle acá el ejemplo. Fíjese que se forma el óxido básico con el agua para formar el hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí cómo se formaría este. Entonces, el óxido básico era el óxido de potasio, ¿cierto? Más el agua, aquí era un 2, más el agua. Y cuando esto se une, entonces me va a formar el hidróxido de potasio. Cada uno de ellos debe aparecer con su respectiva reacción y debajo de la reacción deben colocar el nombre. La guía es muy específica, mire, voy a proyectárselas para que se den cuenta. Deben hacer la reacción y ahí mismo les están diciendo, muchachos, vea, óxido básico, que es el metal más el oxígeno. Cogen el metal, cogen el oxígeno, ponen las cargas, o sea, los estados de oxidación, la flecha y la formación del óxido. Lo mismo para el óxido ácido, para el hidróxido, ya les mencioné, óxido básico más agua. Para el ácido oxácido, entonces, el hidrógeno con, perdón, el agua con el óxido ácido para formar el ácido oxácido. Y en el caso de la oxisal es entre el hidróxido y el ácido oxoácido para que se pueda formar la sal. Entonces, si se dan cuenta, los dos primeros son fundamentales para los últimos tres. Y si quedan mal las cargas desde el inicio, pues de ahí en adelante todo les va a quedar mal porque el nombre también va a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué va a cambiar el nombre? Porque recuerden que hay que hacer el cruce de las cargas para que eso me pueda dar 0. Entonces, si no lo tenemos claro, por favor, preguntemos antes de finalizar la sesión. ¿No hay dudas? Irme acá a ver si hay manos levantadas. No, señora, por el momento. Bueno, Profe, una pregunta para el tema de la asistencia. recuerden que la asistencia es directamente en el campus. Deben ingresar, colocar, si no le han dado me interesa, tienen que darle hasta que le aparezca el icono de asistir o asistente. ¿Listo? Es que estoy revisando acá, pero en la parte ¿de qué? ¿Le aparece a uno la parte de estado de CIPAS, comunidad de interacción? Ah, no, porque recuerden que este CIPA es continuación del anterior. No, sí, porque yo estoy revisando y no me Ujú. aparece nada, entonces no sé No, dónde ya darle. ya si le dieron en la anterior, ahí ya les va a tomar. Ah, ok, listo, profe, Ujú. muchas gracias. Esa ya es la sesión de la anterior. Y esa pues debieron haberla hecho en la clase anterior. Bueno, Juana Valentina, no sé si ya resolviste tu duda. ¿Sí está Juana? Que escribiste en el chat que tienes alguna duda. Juana, Profe, qué pena. sí señora. Profe, lo que el sistema de pronto está caído o algo. ¿De campus? Sí, señora. No que sepa, de pronto puede ser inconvenientes de conectividad. Porque tengo todo el internet y no para darle lo de la asistencia, pero no me deja ingresar. No, recuerden que esta asistencia es la continuación del CIPA anterior. Debieron haberle dado participar en el CIPA anterior. ¿Listo? Ah, ok, bueno, señora.
¿Listo, chicos? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, entonces pues yo creo que ya damos por finalizada la sesión. Aquí ya pues pueden completar sus actividades, sus tareas. Recuerden que retroalimentación solamente va a haber hasta el día, yo les puse aquí en el campus. ¿Qué pasó? O bueno, se los voy a dejar acá en nuestro grupo. Profe, ¿usted nos manda este video al correo? Sí, la grabación se las comparto el día de mañana. Pues con la presentación, la grabación, todo el material de apoyo. Por favor, revisen que retroalimentaciones no van a ver hasta el último día. Ya les acabé de mostrar acá, pero ¿sí me están viendo la pantalla? Sí, señora. Bien. Retroalimentaciones en el foro solamente se van a hacer hasta el día 13, 6 p.m. Si usted publica su tarea el 14 o el 13 a las 6:30 o a las 7, ya no lo voy a retroalimentar. Esto no porque yo me lo invente, sino porque esto lo dice la resolución 6808 del 2004, que el estudiante va a tener derecho de su realimentación únicamente hasta 3 días antes de finalizar la tarea. Pero recuerden que sábado y domingo pues no son días hábiles. Por eso hasta el día 13 se harán realimentaciones. ¿Listo? ¿Claro, chicos? Profesora, Sí, una señora. inquietud. ¿Sí? Profesora, para equilibrar cargas, por ejemplo, en el caso de cloro +4 y oxígeno -2, Ujú. ¿es posible hacerlo de la forma que uno consigue un número, no haciendo cruces de numeración, sino buscando un número que al multiplicar y luego sumar equilibre las cargas? Por ejemplo, en el cloro +4 sería +1 y en el oxígeno -2 sería +2. ¿Está bien así? Lo que Y pasa le es da, que eso va a depender, es directamente de los números de oxidación que tenga el no metal. Entonces usted tiene que ir a la tabla periódica. Si lo desea hacer así como usted dice, entonces tiene que ir a la tabla periódica para que ese número exista como número de oxidación. Entonces saque los números de oxidación, por ejemplo, el ya. cloro, en la tabla y escríbalos ahí donde usted está haciendo la operación. Si lo, como para llevarle la idea. Entonces saca los números de oxidación de su no metal, los escribe y ahí sí puede hacer lo que usted dice. De lo contrario no se puede hacer porque entonces el número no existiría para como número de oxidación de ese metal o ese no metal. Pero claro que deben hacerse en las cargas. Yo digo es el número que se consigue abajo, los electrones. Ese es el que yo digo que si no es necesario cruzar, sino que se consigue un número que al hacer la operación, la suma de 0. Te refieres acá arriba, por ejemplo. No, No los de usar más abajo, 4. No, señora. Los números por ejemplo, en el caso de cloro, el electrón cloro, el subíndice 2, en vez de 2, 1. Y en vez de 4, 2. No se Para que puede. entonces se da 4 por 1, 4 Sí, y pero no 2 se por puede. 2, 4. ¿No? No se puede, ¿por qué? Porque recuerden que el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Entonces, si usted va a poner acá en el cloro 1, no lo puede hacer porque entonces no cumple la regla según la IUPAC. El oxígeno siempre va a trabajar con -2. Siempre. El oxígeno siempre va a trabajar con -2. Voy a ponerles acá una hojita. Oxígeno -2. El grupo OH -1. El hidrógeno +1. ¿Sí?
¿Esto para qué? Para los ácidos. ¿Este para qué? Para los hidróxidos. ¿Y este para quién? Para los óxidos. Bien sea los óxidos ácidos o bien sea los óxidos básicos. Estas van a ser las cargas obligatorias. No podemos inventarnos o cambiarnos una porque es la nomenclatura que ya rige la IUPAD. ¿Sí? Por eso le decía que, por ejemplo, si usted lo quiere unir, cualquiera de estos, lo va a unir a un metal o a un no metal, tiene que ese número existir en la tabla periódica. Ese estado de oxidación o número de oxidación tiene que existir en la tabla periódica. Entonces, lo que puede hacer es sacarlos aparte para que usted mire a ver de qué manera pues puede hacer lo que dice para que ahí sí le dé 0. Por ejemplo, si usted va a trabajar con cloro y no quiere hacer ningún cruce porque se le dificulta, entonces trabaje con cloro más 2. O si por el contrario usted no tiene cloro, sino que tiene azufre, mire a ver si azufre tiene más 2. Si azufre tiene más 2, bueno, pues trabaje con el más 2. Pero no podemos cambiar las cargas establecidas según la IUPAD para estas 3 funciones principales de la nomenclatura. ¿Listo? ¿Sí es claro? No, profesora, pues no logro entenderle porque yo no hablo de cambiar los estados de oxidación, sino de los números que se encuentran para al operar el número de oxidación con sus índices, me dé neutro el compuesto. Yo hablo del número que va Sí, en su índice, no el estado de pero oxidación. no podemos hacer, voy a volverla a explicar. Ustedes tienen estos compuestos. Usted tiene que identificar en esos compuestos cuál es su metal y cuál es su elemento no metálico. Cuando usted lo identifique, entonces ahí sí forma todo el resto. Arrancamos con los óxidos. El óxido metálico dice que, perdón, el óxido básico es el metal con el oxígeno. ¿Cuál es su metal? Listo, claro. Póngale su número de oxidación. ¿Cuál es el oxígeno? Pues como es el óxido, hay que ponerle el oxígeno. Y el oxígeno siempre va a trabajar con menos 2. Ahí usted no puede inventarse nada. Seguimos con los óxidos ácidos. Dice que es el no metal con el oxígeno. ¿Cuál es su no metal? Ya lo ha identificado, ¿cierto? Ahora le pone el oxígeno. El oxígeno trabaja con menos 2, siempre. Entonces, ahora al no metal tiene que establecerle un número de oxidación, ¿sí? Y ahí es cuando se viene el cruce de cargas. Ahí es cuando toca hacer ese procedimiento. Yo no puedo decir, por ejemplo, ay, que a mí me tocó el sulfato de cobre, entonces yo voy a poner este, ¿sí? Y como este es un 4, entonces yo voy a poner, no puedo hacer eso. No lo puedo hacer, yo tengo que sacar aparte mi metal, aparte mi no metal, y ahí sí formar toda la estructura. Sí, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Permítanme acá, saco una hojita. Acá. Y acá. Listo. Vamos a poner a ver, uno que no esté acá porque pues no podemos hacer. Listo. Hagamos. Bueno, hagamos acá. Digamos que usted tiene este. Este fue su compuesto. A usted le tocó ese porque usted tiene la letra, me voy a inventar una, la letra L. Y le dicen haga la nomenclatura para ese compuesto. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cuál es el metal? El potasio. ¿Cuál es el no metal? El azufre. Ahora forme los óxidos. Me dice que el óxido básico debe ser con el metal y el óxido ácido con el no metal. Perfecto, ahora póngale la carga al óxido.
al oxígeno, perdón, que debe ser menos 2. Según la IUPAC, debe ser menos 2. Ahí no puede ser un número diferente a menos 2. Perfecto. Ahora ubiquémosle las cargas del azufre y del potasio. El potasio está en el grupo 1A, o sea, el potasio es más 1. No tiene más. Ese es. Vaya a la tabla periódica y mire cuáles son los estados de oxidación. Potasio 1. Ahora, cuando me voy a ver el caso del azufre, voy a la tabla periódica a mirar cuántos tiene el azufre y resulta que el azufre tiene varios números de oxidación. ¿Sí? Usted aquí tiene que jugar con eso. ¿Con cuál va a trabajar? ¿Con más 6? ¿Con más 2? ¿Con cuál va a trabajar? La guía le dice que trabaje con 1. Aquí le dice, trabaje el azufre con el más 2. Trabaje el azufre o el cloro con el estado de oxidación más 4. No dice. ¿Sí? O aquí dice, venga a ver, miremos, leamos. Dice que la nombre, que haga la reacción, que escriba el nombre. Aquí no dice que me diga que yo tenga que trabajar con un número específico. Por lo tanto, usted tiene que mirar en la tabla periódica cuáles son los números de oxidación para el azufre y ahí sí colocarlo. Ejemplo, el azufre tiene más 6. Debe existir el número de oxidación en la tabla periódica. Listo. Aquí esto no me va a dar 0 al igual que al otro lado. Por tanto, yo aquí tengo que hacer un cruce, que es lo que les estoy diciendo. Aquí quedaría 2 y aquí quedaría 1. Aquí quedaría 2 y aquí quedaría 6. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Aquí es más 1 y aquí es menos 2. Cuando yo hago esa multiplicación, ahí ya esto me da 0. Eso debe aparecer en la reacción. Y estos dos son importantísimos para los últimos 3 porque ya los miramos. ¿Sí? Ahora, bueno, dice, tiene el mismo elemento, perdón, el mismo compuesto. Le dice que forme el hidróxido. ¿Sí? Entonces, el hidróxido me dice que se forma entre el óxido que yo acabé de formar, mire, 2 y 1, más H2O, ahí en la guía le dice más agua, y el producto de esto va a ser el hidróxido y el OH, hidróxido de sodio. Ahora le dice que forme el ácido oxácido. Habíamos dicho que eso se daba entre quién? Entre el óxido ácido, S2O6, más, miremoslo acá, para que miren el ejemplo que les estoy dando, ¿cierto? Que se va a dar entre el ácido oxácido y el agua. Vámonos al ejemplo. Ácido oxácido más agua. ¿Qué se va a formar eso? Perdón, óxido ácido más agua. Se va a formar el ácido oxácido que le pide la guía. Recuerde que el hidrógeno va de primero, siempre. ¿Por qué? Porque es un ácido. Y el hidrógeno es el que le da el carácter ácido a la molécula. ¿Qué sigue? Su óxido ácido. ¿Cuál es? S2O6. Listo. Finalmente le dice que forme la oxisal. ¿La oxisal con qué se forma? Hombre, con el hidróxido de sodio. Miremoslo. Hidróxido de sodio. Ácido oxácido. ¿Listo? Hidróxido de sodio. Perdón. Potasio. Más su ácido oxácido que ha formado. HC2O6. Y aquí, como producto, pues le va a dar el potasio, el SO, ¿cierto? Era acá el 6. Y aquí más agua. Eso es lo que usted tiene que hacer. No es que yo me tenga que mirar, ay, para multiplicar. No, es a partir de ese compuesto, usted estructure, organice sus óxidos, sus bases, sus ácidos y sus sales. A partir de ellos. ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Jueguen con los números de oxidación. Mire que están libres, no les están imponiendo nada en la guía. Usted decide con qué número de oxidación va a trabajar. Yo puse el +6, pero si usted quiere trabajar con +4, está bien, yo le califico. Está bien. Ahora, el nombre debe coincidir con el compuesto. Óxido y resulta que no es tetra sino hexa, porque ahí el oxígeno está con 6. ¿Sí? Entonces, ese es por como de nosotros debemos arrancarla a cero. A partir de los óxidos, formar los demás. ¿Listo? Yo creo que ya aquí quedó un poco más resumido lo que debemos hacer en el ejercicio número 4. ¿Listo, chicos? Bien. Claro, ¿quién fue la que me hizo que estaba con la pregunta? Yo, profe Rocío. Rocío. Listo. Ya yo creo que Rocío, con esta resumen que se hizo, ya de pronto comprendimos un poco mejor. Hay que empezar como a trabajar, porque claramente, pues yo sé y comprendo que obviamente la IA está para apoyarnos, ¿cierto? Pero hay que conocer el principio. Y eso es lo que ha pasado en las guías o en los avances de algunos, no todos, que hacen mucho uso de la IA y cuando van a pegar al documento, pues ahí es donde uno se da cuenta porque no lo hacen de la forma correcta, ¿sí? Él le bota posibles resultados, pero fíjense en los errores pequeñitos que podemos caer en el momento de organizar la información en el documento, ¿sí? Entonces, podemos apoyarnos, podemos ir de pronto trabajando en ello, pero tengan clara la temática, el contenido temático, para que pues puedan avanzar en eso. ¿Listo? Listo, chicos. Para cerrar, yo aquí nuestro grupo nuestro chat, perdón, de Teams, les cargué, como les dije, la fecha límite. Ya después de esta fecha, pues no se harán realimentaciones. Y también les compartí también en el foro, chicos, todo lo que esté en nuestro chat está en el foro y en los correos. Les compartí la forma en la cual van a subir sus tareas. ¿Por qué? Recuerden, muchachos, que la tarea no es que se suba solo en el foro. La entrega final de la tarea se debe hacer en el entorno de evaluación. ¿Cuál es el entorno de evaluación? Aquí les dejé esta imagen gráfica. Mire, materia y reactividad, rúbrica de evaluación y entrega de actividad. Ahí es donde deben subir ya su tarea final. Cuando usted ya de pronto haya subido sus retroalimentaciones, haya corregido los errores y ya su trabajo esté listo, ahí es donde lo debe subir. No se puede quedar en el foro. Si usted no lo sube ahí, cuando yo vaya a calificarlo, no me va a aparecer su trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le voy a poner nota si no aparece en el entorno de evaluación, muchachos? Por favor, suban sus tareas al entorno de evaluación cuando ya estén terminadas. Traten de subirlas al foro. Yo les he corregido a todos. Me he demorado un poquito porque tengo componentes prácticos, pero ya los foros al día de hoy están retroalimentados para que vayan, vean cuáles son los errores o si todo está muy bien, pues excelente. ¿Listo, chicos? Bueno. Entonces yo creo que ya damos por finalizada la clase. Estamos, ya pues nos encontraremos nuevamente en la siguiente tarea. Cualquier duda, inquietud, pues recuerden que pueden usar ese mismo chat. De pronto yo o otro compañero puede sacarlo de la duda, pero tratemos de interactuar por ese medio para poder resolver todas las dudas y que ustedes no se queden con las inquietudes. ¿Listo?
Bueno, chicos, entonces muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias por los que han ido subiendo sus trabajos, los felicito, están haciendo un buen trabajo. El simple hecho de hacer el deber de hacer la actividad y subirla ya pues habla mucho bien de ustedes. Una feliz noche para todos y mañana entonces les compartiré el material que acabamos de socializar. Que descansen. Listo, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto.